Eh, Vamos a comenzar en honor al tiempo. Em, Bien, aquí quedamos el día de ayer. Lo que viene en esta segunda parte, al menos ahora al inicio, es mostrar un poco la realidad de nuestra unidad. em, y de esa forma especificar tal vez algunos aspectos que en general uno puede tener dudas, ¿ah? De realmente cómo se hace la ventilación no invasiva, sobre todo para quienes nunca han tenido la experiencia o para quienes trabajan en otro centro y pueden querer tal vez compararse un poco respecto de lo que hace. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el objetivo. ¿Ya? Bien, entonces lo que yo les voy a mostrar es el seguimiento, el registro de pacientes que se conectaron a ventilación no invasiva en un periodo, denme un segundo, ahí sí, en un periodo de desde el año 2015 hasta el año 2019, justamente prepandemia. ¿Ok? Entonces en la tabla que aparece ahí, eh, ustedes pueden ver una distribución de casos de estos años, 5 años, por patología. ¿Ok? Entonces las barras en colores vamos a tener las principales causas, que ya lo comentamos el día de ayer, ¿cierto? Neumonía, bronquiolitis aguda, crisis asmática, ¿ya? Pero fíjense que si bien es cierto que aparece una barra para distrés, em, y aunque también es cierto que probablemente de las patologías respiratorias que derivan finalmente en distrés es mucho más frecuente que esta se deba a una neumonía, ¿ya? Pero nosotros lo reportamos como un grupo o un subgrupo que, de pacientes con distrés, en donde las primeras tres causas o las primeras tres patologías, neumonía, bronquiolitis y crisis asmática, podrían eventualmente derivar en un paciente con distrés, ¿ya? Así que no es un cuarto grupo, sino más bien un subgrupo de esta muestra de tres patologías, ¿ok? Entonces, como pueden ver, lo más frecuente a lo largo de esos 5 años es la neumonía, ¿ya? Luego tenemos la bronquiolitis aguda, probablemente el año 2019, ahí hubo un pic un poco más importante, ¿ya? Y la crisis asmática que siempre se mantiene en niveles más bien inferiores, son menos del 10% de la muestra total, ¿ya? Y los pacientes con distrés, es decir, eh, que secundario a estas patologías presentaron este comportamiento en el fondo, ¿ya? Es más o menos estable durante esos 5 años, ¿ya? Y lo que aparece ahí indicado con sus números son las tasas de fracaso globales, ¿ya? No por patología, sino que globales a lo largo de esos 5 años, ¿ya? Hay una tasa de fracaso que es muy estable en los primeros 3 años, 2015 al 2017, ¿ya? Y que es una tasa desde el punto de vista como global, bastante buena, ¿ya? Pero tenemos un aumento de la tasa de fracaso en los últimos 2 años, ¿ya? Y ahí eh, haber podido tener este registro puede colaborar un poco, y eso sería tal vez la primera sugerencia, que el registro es algo que es clave, ya para poder eh, reflexionar, discutir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ya qué cosas han cambiado, qué tipo de pacientes, tal vez hay algún cambio de conducta, o muchas veces puede ser incluso cambio en los miembros del equipo, ¿ya? Eso también puede influir de forma importante, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, del estamento médico o de los kinesiólogos, ¿ya? Puede influir también, ¿ok? Sin duda, el virus respiratorio sincicial
es el más prevalente a lo largo de esos 5 años. Aquí vemos la distribución de los casos, esta vez nuevamente por patología, pero esta vez las tasas de fracaso sí están agrupadas por patología, ¿ya? Y vemos que la neumonía, la bronquiolitis y la crisis asmática tienen tasas de fracaso bastante razonables y en general bajas, pero el grupo de distrés, ¿cierto? Alcanza cerca del, un poco más del 40% de tasa de fracaso, un valor bastante más alto, pero que es consecuente con lo que está reportado en la literatura, ¿ya? Así que lo que estaríamos viendo es una representación nacional, ¿ya? De resultados muy similares a lo que hay publicado en la literatura, ¿ok? Entonces aquí vienen datos como más específicos que pudiesen colaborarles a ustedes con eh, compararse o con resolver algunas dudas respecto a cómo de verdad o qué, cuáles son los detalles de este inicio o de esta conexión a ventilación no invasiva. ¿Ya? En primera instancia, entonces, en nuestra unidad utilizamos exclusivamente ventiladores específicos para ventilación no invasiva y estos ventiladores son para un contexto hospitalario. Nos referimos específicamente al Trilogy 202. La diferencia de este equipo con los otros es que tiene conexión a la red de oxígeno, por lo tanto la FIO2 yo la puedo establecer en el equipo, ¿ok? No tengo que hacer mezcla de gases. Em, y bueno, tiene algunas otras características que asumo que habrán conversado seguramente con Rodrigo. ¿Ok? Utilizamos, yo diría que ya casi exclusivamente máscaras faciales para prácticamente todos los pacientes. Utilizamos circuitos desechables que son con alambre calefactor interno porque todos los pacientes se conectan con humidificación activa. ¿Ok? Em, ¿Qué parámetros ventilatorios son los más habituales? Bueno, en este caso el modo ST fue el más frecuente en estos 5 años, ¿ya? Em, pero recordar, ¿cierto?, que cuando yo les comenté esta programación que hacemos con esta frecuencia respiratoria de respaldo, que es mucho más baja o inferior a lo que de verdad está teniendo el paciente, hace que en realidad este modo se comporte en gran parte de la duración de la ventilación en un modo S, ¿ya? Así que a modo de programación, obviamente, el ST es el más frecuente, muchísimo que tiene una tendencia marcada, ¿cierto? Sobre el 90%, pero el comportamiento de este modo en la gran mayoría, por no decir el 100%, es en un modo S. Presiones de inicio inspiratorias en un rango de 10 al 15. Estos rangos que yo les estoy mostrando no son rangos mínimos y máximos, son los rangos más frecuentemente utilizados, ¿ya? En intervalo 25-75, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Entonces tenemos IPAP de 10 a 15, EPAP de 5 a 8 para el inicio. Y luego los rangos máximos hasta IPAP de entre 11 y 17 y hasta 5 y 9 de EPAP. Les recuerdo otra vez, no son los rangos máximos, es decir, pueden haber un bajo número de casos que pueda requerir un poco más de presiones de las que están um, indicadas aquí, ¿ok? Pero no es lo más frecuente. Desde el punto de vista de la sedación, tenemos que un, alrededor de un 50-60% de los pacientes requieren algún tipo de sedación, pero en su gran mayoría esta sedación está dada por un sedante que es el hidrato de cloral, que es oral, se puede entregar cada 6, cada 8 horas, ¿ya? Y que se comporta muy similar a un inductor del sueño, ¿ya? Es decir, los pacientes son fácilmente despertables, ¿ya? No, en general no inducen gran depresión respiratoria, pero permiten por lo menos este inicio de la ventilación no invasiva. Muy pocos pacientes, menos del 5% probablemente, van a requerir de sedación endovenosa, donde lo más habitual es que esta sea midazolam, ¿ya? Por ahí también podemos discutirlo un poco, en mi experiencia, en mi opinión, el midazolam en bolo no es un buen
sedante, yo nunca he visto en general buenas respuestas, y de hecho se ha establecido que utilizar sedación endovenosa pudiese tener algún impacto en el fracaso. No directamente, pero tiene algún poder predictor del fracaso, el tener que utilizar sedación. Eso también podría hablar de un paciente que es más difícil que colabore menos, o que está muy inquieto, o francamente no está tolerando bien la interfaz. Esto también podría ser como una representación de eso, ¿ya? Ahora, en los últimos años hemos tenido algunos pacientes que, que han apoyado con dexmedetomidina o Presex, ya que han andado bastante bien. La verdad que los niños responden bien a ese medicamento y los podemos tener un poquito más tranquilos, ¿ya? Em, Desde el punto de vista de la aerosol terapia, la verdad es que en esta muestra al menos no había gran tendencia entre inhaladores o nebulizaciones, que en general son tipo JET, ¿ya? Pero yo diría que ahora, en la actualidad, es mucho más frecuente utilizar inhaladores de dosis media. Y las nebulizaciones se ocupan escasamente, y cuando creemos que son necesarias, porque eh, pudiesen creer que el paciente va a recibir una mejor dosis, entonces utilizamos nebulizadores en malla. ¿Ok? Eh, Respecto a las complicaciones, la verdad es que son escasas y muy infrecuentes. Tenemos complicaciones inferiores al 2%. Lo vamos a revisar en detalle qué tipo de complicaciones son las más frecuentes relacionadas a la ventilación no invasiva, pero en general son infrecuentes, ¿ya? Eh, Antecedentes mórbidos de los pacientes que nosotros conectamos, la verdad es que si ustedes se fijan, sobre el 70% no tiene una enfermedad previa de importancia, ¿ya? Y cuando presentan algún grado de patología previa, esta es respiratoria en un 23%, y el resto son casos muy puntuales, ¿ya? Así que cuando hablamos de los resultados, en general nos referimos a pacientes previamente sanos, o que tienen alguna patología simple de poca complejidad, ¿ya? Eh, lo que estamos mostrando es una tasa de conexión anual de alrededor de 100 casos, y el total de estos 5 años fueron 500 sujetos conectados a ventilación no invasiva, ¿ya? Em, y la tasa de intubación global de estos 5 años está alrededor del 24%. Así que, insisto, son tasas bastante razonables, muy consecuentes con lo que hay reportado en la literatura también, ¿ya? Pero lo que les quiero rescatar es este dato que tengo aquí. En nuestro centro, pacientes con patología respiratoria que cursan con insuficiencia respiratoria aguda, que se conecten a ventilación invasiva sin haber pasado por una prueba de ventilación no invasiva, son inferiores al 10%. O sea, en nuestro centro al menos el uso de la ventilación no invasiva está muy extendido, y eso permite que muy pocos pacientes pasen directo a intubarse sin haber pasado por una prueba de ventilación no invasiva. Y de ese menos 10 del 10% de, perdón, del 90 o más del 90% de sujetos que con patología respiratoria cursan con insuficiencia respiratoria aguda y se conectan a ventilación no invasiva, solo un 24% estaría cayendo a ventilación invasiva. ¿Ya? Perdón, el último dato que aparece ahí, que sería esta escala clínica de Woods, que es la que utilizamos nosotros. Pacientes que tengan menos de 6 puntos y que igualmente se haya decidido conectar a ventilación no invasiva son inferiores al 5%. ¿De qué habla este dato? Que eh, ojalá no hubiese, o este valor sea muy pequeño, de pacientes que tal vez pudieron, que no tenían tanto trabajo respiratorio y tal vez podrían haber andado sin ventilación no invasiva. ¿Ya? Entonces, excluyendo pacientes que les da un score o un puntaje bajo en las escalas clínicas,
Entonces tenemos bajo riesgo de estar conectando pacientes que en verdad no lo requerían. ¿Ok? Bien. Quienes cursaron con éxito, ¿ok? Se conectaron a ventilación no invasiva, estuvieron alrededor de 2 a 3 días. La mediana de duración de la ventilación no invasiva en esos 5 años es 72 horas, así que 2 a 3 días más o menos, entre un rango bastante más amplio, ¿ya? Em, Eso es lo que dura la ventilación no invasiva cuando el paciente anda bien, ¿ya? Y este sujeto se va de alta alrededor de los 8 días. Eso es lo más frecuente. Ahora, quienes no andan bien, nosotros utilizamos una distribución o una categorización de el momento en el que el paciente fue intubado, que fue propuesta por el grupo español, donde está el doctor Mayordomo y donde está Martí Pons, que ellos sugieren esta división, ¿ya? Un fracaso precoz dentro de las primeras 6 horas, intermedio hasta las primeras 24 horas y tardío después de estas 24 horas. Y utilizando esto, nuestra distribución es que un 37% de la intubación ocurren en estas primeras 6 horas, un 52% ocurren en estas 7 a 24 horas, que, ojo, que es un rango de tiempo casi el doble de amplio que el primero, así que por ahí hay un sesgo en cuanto a la cantidad de pacientes, ya porque estamos analizando un rango de tiempo mucho más amplio. Y el tardío, bastantes casos, menos o del 10% de los pacientes se intuban después de las 24 horas, ¿ya? ¿Cuál es el motivo por el cual estos pacientes se intuban? En su gran mayoría eh, son por una decisión basada en la clínica, es decir, el paciente que se conectó por dificultad respiratoria, aumento del trabajo respiratorio e hipoxemia, mantiene el trabajo respiratorio o empeora, y ese es el motivo por el cual el paciente se intuba. En alrededor de un 30% de estos pacientes se le acompaña valores moderados o severos de hipoxemia, ¿ya? Pero en la muestra más grande es exclusivamente por trabajo respiratorio, ¿ya? Y estos pacientes que fracasaron, se intubaron e ingresaron a UCI están alrededor de 6 días, mediana de 6, en un rango 25-75 entre 5 y 8 días, y una hospitalización total con una mediana de 13 días. La mortalidad es bajísima, y eso es algo que caracteriza a los pacientes pediátricos con patología respiratoria, ¿ya? La mortalidad está cada vez más baja, haciendo que muchas veces eh, este outcome sea poco útil, ¿ya? Ahora, si el hospital o el centro maneja pacientes, no sé, oncológicos o cardiológicos, ahí sí vamos a tener valores de mortalidad bastante más representativos, o que puedan tener cierto grado de utilidad. Pero en el caso de nosotros, que no, nuestra UCI no maneja pacientes cardiológicos u oncológicos como un centro de derivación, entonces nuestros pacientes, como yo les mostré, en la gran mayoría son pacientes relativamente sanos, entonces la mortalidad en general es muy baja, ¿ya? No permite gran análisis. Luego, estos pacientes están alrededor de 105 horas en el ventilador mecánico invasivo y luego son extubados. Vamos a revisar un poco la aplicación, cómo vamos a realizar la programación del ventilador o una sugerencia de programación, ¿cierto? Entonces, ayer conversábamos de estos dos carriles, ¿cierto? Fisiopatológico, uno de la patología obstructiva y por otro lado la patología más parenquimatosa. Y dentro de esta patología obstructiva tenemos un grupo que es muy clásico, que es la crisis asmática, y por otro lado los pacientes con bronquiolitis, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la sugerencia? Que un poco ya lo adelantamos el día de ayer, ¿ya? En sujetos que tenemos radiografías de este estilo, ya con gran hiperinflación dinámica, ¿cierto? Muchos espacios intercostales, no muchos hallazgos más, infiltrado intersticial, ¿ya? Podemos tener algunos de ellos, por eso es importante la radiografía,
compromisos más atelectásicos o de chant que se esconden aquí retrocardíacos, ¿ya? Pero en este caso, por lo menos en esta radiografía no impresiona, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a sugerir en estos casos? Es comenzar con niveles de EPAP bajos. Y entonces ponemos un valor de 7 centímetros de agua como límite superior. Podemos partir con 5, 6 sin ningún problema, ¿ya? Vigilando la sobredistensión, ¿ya? Entonces, una radiografía de tórax de control post conexión invasiva no debe ser precoz, pero sí luego de algunas horas, eh, para vigilar la sobredistensión y que nuestra programación tal vez no sea excesiva y esté generando una mayor hiperinflación y con eso riesgo de escape aéreo, ¿ya? Vigilar las asincronías, ¿ya? Lo vamos a revisar también en algunos videos para ver a qué nos referimos. Y nuevamente, en su gran mayoría los sujetos pediátricos que se conectan a ventilación invasiva se conectan por aumento del trabajo respiratorio. Y en ese sentido, entonces, utilizar presión soporte es una muy buena idea para reducir este trabajo respiratorio lo antes posible. No sé si recuerdan que yo les mostré ciertas diapositivas donde se demostraba que los tiempos inspiratorio, expiratorio y los niveles de CO2 eran mejores una vez instalada el soporte, ¿ya? Así que en una crisis asmática, si logramos bajar la frecuencia respiratoria, estos relación inspiración-expiración va a ir siempre a favor de reducir el autopip o la hiperinflación, ¿ya? Así que iniciar con presión de soporte es una muy buena idea, pero tener ojo con que estos volúmenes corrientes no sean excesivamente altos, ¿ya? Ahora, en el caso de los pacientes con bronquiolitis, efectivamente podemos comenzar con un CPAP que ha demostrado tener buenos resultados. Hay reportes, estudios observacionales que así lo demuestran, ¿ya? Y de hecho se ha establecido que un CPAP de 6 a 7 centímetros de agua, estamos hablando de pacientes con bronquiolitis menores de 2, de 1 año, ¿ya? Con 6, 7 centímetros de agua parece ser suficiente, ¿ya? ¿Para qué cosa? Dar este sostén mecánico y contrarrestar también la hiperinflación dinámica, ¿ya? Y podemos comenzar con un CPAP, pero nuevamente, si el trabajo respiratorio es lo que está primando, apoyarlo con una presión de soporte también es una muy buena idea, ¿ok? En el caso de los pacientes que van por el otro carril, ¿cierto? De la patología más parenquimatosa, ¿ya? Donde tenemos seguramente asociado zonas de relleno alveolar y atelectasias, ¿ya? Como la radiografía que estamos viendo ahí, que además es muy mixta. Fíjense como arriba hay gran sobredistensión, eh, eh, muy por el contrario lo que está ocurriendo en las bases, ¿ya? Entonces aquí el CPAP también puede ser una alternativa que sería lo que pudiésemos como extrapolar del manejo de los adultos, donde utilizan CPAP en estos casos, ¿ya? Porque básicamente lo que están tratando ahí sería la hipoxemia, ¿ok? Sin embargo, insisto, en los pacientes respiratorios, el trabajo respiratorio es la principal causa de inicio de la ventilación no invasiva, por lo tanto, agregar una presión de soporte en estos sujetos es una muy buena idea. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la programación de las otras causas? Es que vamos a comenzar con un EPAP más alto porque estamos buscando el reclutamiento alveolar. ¿Ok? Y optimizando la capacidad resolución funcional. Entonces vamos a partir con EPAP de 7 centímetros hacia arriba, ¿ya? Y lo que buscamos es que una vez conectado al paciente tengamos mejores relaciones saturación FiO2 o PAFIs mejores que las pre-conexión, ¿ok? Bien, entonces en esta línea de tiempo, ¿cierto? Del sujeto que vamos a conectar no invasiva, vamos a repasar, ¿cierto? Que ya revisamos las indicaciones, las contraindicaciones, debemos idealmente clasificar adecuadamente la insuficiencia respiratoria que estamos observando y cuál es el motivo por el cual está llegando este paciente a esta condición, ¿ya? ¿Es por un problema parenquimatoso del parénquima o es un problema obstructivo predominante, ¿ya? Em, Luego vamos a, si se dieron las condiciones, los criterios clínicos que revisamos el día de ayer, ¿cierto?
vamos a conectar a nuestro paciente a nuestro ventilador, ¿cierto? Que, como yo les mencionaba, eh, sugerimos un ventilador específico para no invasiva en un contexto hospitalario, con interfaz facial. Arnés, tenemos para pacientes pediátricos arnés que son una especie de gorro elástico, ¿ya? Y hay algún otro que es más parecido al gorro de adultos, ya que es más grande, de hecho es para niños un poquito más grande. Circuitos en general que sean compatibles con humidificación activa, sería el estándar para pediatría. Y bueno, ahí desde el punto de vista de la aerosol terapia tenemos las dos alternativas, inhalador o nebulizaciones. Algo de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Respecto a la programación, lo acabamos de ver, ¿cierto? Modos, presiones, eh, ¿cierto? Que van a ir en consecuencia con lo que creemos que está pasando con el sujeto. ¿Es un problema de parénquima o es un problema de obstrucción? ¿Ya? En estas primeras horas, sobre todo, tenemos que monitorizar y seguir bien a este sujeto con monitorización continua de signos clínicos, ya frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, eh, y además acompañar eso con mediciones de presión arterial y temperatura, ¿ya? Además, vigilar y valorar el trabajo respiratorio, ¿cierto? Valorar la necesidad de sedación probablemente. También tenemos que incorporar los cuidados de enfermería en relación a la protección de la piel, por ejemplo, ¿ya? En el caso de nosotros utilizamos estos parches bien sencillos, microfoam o hidrocoloides, ¿ya? Para proteger los puntos de apoyo, aunque en mi opinión soy de la idea de partir en general sin nada, ¿ya? Los parches tienden un poquito a aumentar los pliegues y que eso condicione mayores niveles de fuga, algo que yo trato de controlar de manera agresiva al principio al menos, en estas primeras, no sé, 2, 3 horas, ¿ok? Y es muy probable que en esas primeras 2 horas no haya ningún riesgo de lesión, ya es poco tiempo de mantener la máscara puesta, ¿ya? Y tal vez si después de esas 2 horas, hay algunos puntos que se han enrojecido, los protegemos, ¿ya? Pero esa es mi opinión personal, ¿ya? En general, la sugerencia siempre es proteger la piel del paciente desde el comienzo, ¿ok? Luego que hemos pasado esta etapa de adaptación y valorar un poco la eficiencia o la eficacia de la ventilación no invasiva, tenemos que valorar la respuesta clínica, ¿ya? Y entonces, volvemos a repasar lo de ayer. Este paciente tiene distrés, está con algún grado de sepsis o más que sepsis, un shock, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo está la hiperinflación dinámica o la sobredistensión en este sujeto con crisis asmática? ¿Ya? Cómo están los signos vitales, cómo está el trabajo respiratorio, y vamos a evaluar los factores de riesgo de fracaso de ventilación no invasiva, ¿ya? Y con esto en mano, entonces, vamos a decidir si el paciente sigue conectado o suspendemos la terapia, ¿ya? En relación a la retirada de quienes andan bien, la verdad es que hay muy poca información en la literatura respecto a esto, así que en general se suele hacer retiros combinando un poco las estrategias, ¿ya? ¿Qué estrategias tenemos? Por ejemplo, reducción de parámetros, ¿cierto? De forma progresiva, ¿ya? Cuando vemos que el paciente ya está requiriendo menos oxígeno, entonces comenzamos a bajar los niveles de presión soporte o de EPAP, ¿ok? De forma progresiva. Y incluso en esta desescalada podríamos llegar a un CPAP, ¿ya? Como tal vez último escalón, ¿ya? Y paralelamente están la otra estrategia que es a través de periodos de desconexión, ¿ya? Que es algo que en general nosotros sí hacemos, ¿ya? Dado que cada vez que nosotros vamos a atender al paciente para hacerle la terapia respiratoria, etcétera, nosotros lo desconectamos del ventilador. Entonces, en esos momentos son muy buenos momentos para evaluar el trabajo respiratorio del sujeto sin el ventilador. Si el trabajo respiratorio aumenta de manera brusca y severa, o tenemos eventos de saturación
a los pocos segundos de desconexión, sin duda que eso habla de un paciente que todavía requiere el ventilador de forma continua, ¿ya? Em, en cambio, si tenemos un paciente que en las desconexiones los tolera súper bien y estamos en el segundo día y estas desconexiones van bien, entonces yo puedo comenzar con estos periodos de desconexión que sean un poco más largos, em, y progresivo, ¿ya? Eh, y eventualmente que estos periodos de desconexión se transformen en desconexiones diurnas, por ejemplo, hasta la salida, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de hacer una desescalada muy lenta? Es que vamos a aumentar la duración de la ventilación no invasiva, ¿cierto? Y con eso la estadía en UTI o UCI, donde se manejen estos pacientes. Y, ¿ok? Y si lo hacemos muy precoz, está cierto siempre el riesgo de que el paciente vuelva a requerir una conexión más continua, ¿ya? Entonces, debemos avanzar, debemos valorar frecuentemente la respuesta, las desconexiones y de esa forma ir avanzando en la retirada, ¿ya? Bien, respecto a la sincronía de los pacientes al ventilador o del ventilador al paciente, estos tres son los que se reportan como los más habituales en ventilación no invasiva en pediatría, ¿ya? Auto-triggering, es decir, el ventilador entrega una presión soporte aun cuando el paciente no haya solicitado o iniciado esta respiración, ¿ya? Que en general tienen que ver con niveles de sensibilidad muy bajos, ¿ya? O un doble ciclado, ¿cierto? Que puede estar en relación con una em, tal vez con una frecuencia de respaldo muy alta que esté interfiriendo o no permita que el paciente esté eh, comandando completamente la frecuencia respiratoria total, ¿ya? Y luego tenemos los esfuerzos inefectivos, que a mi gusto, esto sí es lo más frecuente, ¿ya? En donde el paciente hace un esfuerzo y el ventilador no lo detecta. Y esto puede estar dado por un nivel de sensibilidad inadecuado o porque el paciente puede ser muy pequeño, ¿ya? O tenga algún grado de debilidad también. Lo vamos a ver aquí. El Trilogy tiene esta opción, ¿cierto? De ver algo de gráfica, que no es la mejor gráfica, pero sí permite tener alguna idea de más o menos qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la curva de flujo abajo, la curva de presión arriba. Entonces, la curva de flujo es la que nos va a entregar información respecto a el esfuerzo o los esfuerzos respiratorios del paciente, ¿ya? Que son los que el ventilador puede detectar o no, ¿ok? Entonces en este video, lo vamos a poner de nuevo, vemos que aquí tenemos algunos episodios de esfuerzos que no están siendo detectados, ¿ya? En el resto vemos, ¿cierto?, que hay bastante sincronía. Cada vez que el paciente hace un esfuerzo es apoyado con una presión de soporte, ¿ya? Vamos a ver aquí otro ejemplo, ¿ya? Un paciente pequeñito, dormido, tranquilo, ¿ya? El ventilador lo está asistiendo. Vamos a ver las curvas otra vez. Y vemos que en general hay una buena sincronía, salvo aquí, ¿ya? ¿Qué puede haber ocurrido aquí? Bueno, en algunas ocasiones al ventilador, por diversas razones, puede estarle costando lograr la presión inspiratoria que nosotros hemos programado, ¿ok? Por ejemplo, si los niveles de fuga son muy altos, em, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ventilador ahí? Es prolongar el tiempo inspiratorio más allá de lo que está comandando el paciente para lograr esa presión inspiratoria.
Y entonces obviamente ahí ocurre un evento de asincronía, ¿ya? El paciente probablemente ya esté en fase de expiración o exhalación, y el ventilador, como está prolongando este tiempo inspiratorio, se mantiene en inspiración aun cuando el paciente esté exhalando, ¿ya? Como yo les decía, los esfuerzos inefectivos son los más habituales, ¿ya? Aquí les voy a mostrar otro video que ojalá ustedes puedan comentarme qué ven, creen que hay sincronía o no, si el ventilador está siguiéndolo cada vez que él hace un esfuerzo o no, ¿ya? Algunas ayuditas. El ventilador tiene una barra aquí en la esquina superior, de color verde, que se va moviendo cuando hace una presión inspiratoria y una presión expiratoria vuelve, ¿ya? Entonces ahí también nos podemos guiar en qué fase está el ventilador, o en inspiración o en expiración, y junto con eso vamos a ver también el tórax del paciente, ¿ya? Les dejo ahí el video y lo comentamos. Fíjense la frecuencia respiratoria que nos marca el equipo. Está ahí, ¿ya? 60, en un momento marcó 70, así que es una frecuencia alta, ¿ya? Así que es razonable que al equipo le pueda costar, ¿cierto? De alguna forma seguir al paciente, ¿ya? Es un desafío, ¿ok? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les parece? ¿Hay sincronía? ¿No hay sincronía? Eh, ¿Cómo lo podemos objetivar o valorar? ¿Alguna opinión? ¿No? Nada, nadie quiere participar. Están tímidos hoy. Ya, a ver ahí. Mariel dice, hay momentos en los que pareciera que hay doble gatillo. Ya. ¿Y eso cómo, o qué observaste que te hizo pensar eso, Mariel? La mecánica del paciente, nos dice Mariel. ¿Alguna otra opinión? Vamos a volver a revisar el video. Yo les voy a ayudar un poco ahí a guiar para ver si logramos o logran ver lo que yo puedo ver ahí. ¿Ok? Ya. Vamos a ver, tratar de poner atención a la barra del ventilador nuevamente, que nos va a informar cuando estoy en inspiración y cuando estoy en expiración. ¿Ok? Inspiración va más a la derecha, expiración regresa. ¿Ok? Y yo les voy a ir marcando cada vez que el paciente está inspirando, que se puede ver con esta retracción subcostal que el paciente está teniendo. ¿Ok? Ahí, 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 ahí y ahí. Y cada vez que el paciente está tomando aire y pidiendo, el ventilador viene de regreso, ¿ya? Está volviendo desde el IPAP al EPAP, ¿ya? Así que está justamente en el ritmo contrario. Cada vez que el paciente está tomando aire, de hecho aquí hizo una especie como de pausa, ¿ya? Pero en las iniciales al menos tenemos que cada vez que el paciente está pidiendo aire, el ventilador justo está en la fase expiratoria, ¿ya? Así que aquí la sincronía es completa, ¿ya? El ventilador no está apoyando los esfuerzos respiratorios del paciente. ¿Qué van a condicionar esto? Que cuando el sujeto está haciendo ese esfuerzo inspiratorio, no va a entrar el volumen corriente que nosotros queremos y por consiguiente el trabajo respiratorio no va a ceder, ¿ya? Y obviamente además va a ser incómodo respirar de esta forma, ¿ya? Pudiésemos quedarnos con que
el paciente está siendo soportado con una presión expiratoria, ¿ya? Pero cada vez que él está haciendo un esfuerzo, no estamos mejorando el volumen corriente, no estamos mejorando el volumen minuto, y es muy poco probable que se reduzca el trabajo respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativas tenemos aquí? Bueno, tratar de optimizar sobre todo las fugas que tienen que hacen que al ventilador le sea un poco más difícil censar los esfuerzos respiratorios del paciente, ¿ya? Em, ¿Qué nos juega en contra? Las sondas nasogástricas. Son una desventaja importante, ¿ya? Porque lugar por donde pasa la sonda suele ser un punto de fuga importante que no está siendo controlado, ¿ya? Tenemos las fugas controladas, que son a través del puerto exhalatorio, y las no controladas, que son alrededor de la máscara. Y cuando tenemos la sonda nasogástrica, entonces ese es un punto importante de fuga, ¿ya? Así que eh, aunque muchas veces se recomienda el uso de la sonda nasogástrica porque está el riesgo de distensión gástrica, ¿ya? Y la otra idea por la cual yo quisiera instalar una sonda nasogástrica es para poder administrar medicamentos en un paciente no colaborador, ¿ya? Pero lo cierto es que en unas primeras 2 horas es muy probable que no requiramos de ningún medicamento importante para pasar por una nasogástrica, ¿ya? Que no podamos reemplazar por una vía endovenosa. Y segundo, es que la distensión gástrica es una complicación muy infrecuente, o que no se diagnostica, y que además muchas veces esta sonda nasogástrica que está instalada tampoco queda a caída libre, que sería lo que debería ocurrir para evitar la sobredistensión gástrica, ¿ya? Entonces, si la sonda está puesta y está cerrada, no sirve para lo que está siendo instalada, que es para evitar la sobredistensión gástrica. Entonces, en mi opinión, en una primera hora o 2 horas, sería ideal que el paciente no tenga sonda nasogástrica y evitar la fuga con un esfuerzo importante, ¿ya? O sea, tratar de que no hayan fugas no controladas. ¿Para qué? Para que haya una buena sincronía. Si después de estas 2 horas, que normalmente son las más críticas, el paciente está mejor, está con menos trabajo respiratorio, tal vez pudiésemos tolerar niveles de fuga no controlada un poco más alto, y que estos no influyan en la sincronía, ¿ya? Bien, aquí es más o menos lo mismo, y en este tendríamos otro sujeto un poquito más grande, un paciente más grande, ¿cierto? Vemos en el ventilador nuevamente esta barra que yo les mostraba, frecuencia respiratoria no muy baja, 50, 51 por minuto, pero vemos que cada vez que el ventilador está haciendo una inspiración es porque el paciente la está comandando, ¿ya? Ahí vemos una sincronía bastante más adecuada, ¿ya? Paciente hace un esfuerzo con el tórax, el ventilador la apoya con el IPAP, presión inspiratoria, ¿ya? En todos los ciclos, ¿ok? ¿Qué otra forma podemos observar esto? Viendo la frecuencia respiratoria que aparece en el monitor y la frecuencia respiratoria que aparece en el ventilador. Si ambas son iguales o muy parecidas, ya tal vez un par de puntos de diferencia, es muy probable que estemos con una buena sincronía. Pero si el monitor está marcando 50 y el ventilador 30, entonces claramente el ventilador no está apoyando todos los esfuerzos del paciente, ¿ya? También podemos echar mano de las curvas, que es lo que estábamos viendo al principio, ¿ya? Aquí tenemos otro video. Aquí no tenemos el ventilador al mismo tiempo, ¿ya? Pero fíjense que la máscara, cuando el paciente está inspirando, o cuando el ventilador le está entregando el IPAP, la máscara tiende como a despegarse un poco de la cara del paciente. Entonces ahí vamos a interpretar eso como que el ventilador está entregando IPAP, ¿ok? Y veamos el tórax del paciente, ¿ya? Entonces, nuevamente vemos que el paciente va a una frecuencia respiratoria muchísimo más alta, y el ventilador va bastante más lento, ¿ya? Este es el ventilador del mismo paciente, ventilador marcando 60, 67, haciendo su mayor esfuerzo, pero el paciente tiene 80 por minuto, ¿ya? Así que sin duda ahí podemos usar esto, ver el monitor o contar la frecuencia respiratoria real del paciente, ¿cierto? Y ver qué está marcando el ventilador.
¿Qué estrategia podemos utilizar? Que en general, ojalá no la tengamos que usar, pero en algunos casos esto puede ser, ¿ya? Aquí vamos a ver otro evento de asincronía, de hecho los van a ver en la gráfica, es muy evidente, de hecho ahí en la foto antes de empezar el video, ya tenemos una. Ah, ahí sí, ¿ya? Que sería esto. ¿Se fijan? ¿Ya? Hay una variación de flujo que nos informa que el paciente está robando o intentando hacer un esfuerzo que no está acompañado de de una presión soporte. Ahí sí. Y ahí sí. Ya, vamos a ver el video entonces. Podemos ver el tórax del paciente, podemos ver las curvas, que en el ventilador está marcando una frecuencia respiratoria de 33 y tenemos varios eventos de esfuerzos inefectivos. ¿Ya? Fíjense, la mecánica del paciente igual, al no estar bien apoyado, ¿ya? Con bastante esfuerzo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Subimos la frecuencia respiratoria del ventilador a algo muy parecido a lo que estamos observando en el paciente. Es decir, si vemos que está marcándole 45, vamos a subir la frecuencia del ventilador a un valor muy similar a ese, ¿ya? Y de esta forma vamos a tratar de sincronizar el ventilador con ventilaciones controladas a lo que está haciendo el paciente, ¿ya? Y esto es lo que ocurrió aquí. Ya subimos perdón, ahí sí, la frecuencia del ventilador, 40 por minuto, ¿ya? Y fíjense ahora cómo está respirando el paciente, ¿ya? O sea, ahí tenemos una sincronía bastante mejor que se tradujo, ¿cierto?, en un menor trabajo respiratorio. ¿Cuál es mi sugerencia? Lo ideal es que no tengamos que echar mano a esto, ¿ya? Porque esto que puede ser muy transitorio, le subo la frecuencia al ventilador y veo esta respuesta que puede ser positiva, ¿cierto? Va a ser transitoria, completamente transitoria. ¿Ya? Cuando el paciente logre ese volumen minuto, en los siguientes segundos es muy probable que esa frecuencia respiratoria que tenía va a empezar a bajar. Entonces, si yo mantengo esos 40 por minuto, vamos a tener nuevamente eventos de asincronía, ¿ya? Esta vez por sobreasistencia. Entonces, eh, podría echar mano a esta estrategia, pero tiene que ser vigilada y transitoria, ¿ya? Es decir, ¿qué busco? Efectivamente que se reduzca el trabajo respiratorio en un corto plazo y que cuando el paciente esté con menos frecuencia, un poco menos de frecuencia, un poco menos de uso de musculatura accesoria, ir soltando o bajando esta frecuencia respiratoria y dejando el ventilador en una modalidad más espontánea. Probablemente con menos esfuerzo eh, y con menos frecuencia, el ventilador puede hacerle más fácil al ventilador detectar los esfuerzos del paciente. ¿Ya? Mariel nos pregunta hasta dónde llega la frecuencia respiratoria en rango, digamos, programable en este ventilador en específico. La verdad es que la frecuencia respiratoria es bien alta. No, te mentiría si te dijera el rango máximo, pero puede llegar fácilmente a los 50, 60 por minuto, no hay ningún problema, ¿ya? Pero no sé si ese será el tope, me pillaste, ¿ya? En general no lo usamos. Eh, ¿Qué frecuencia yo he hecho esto? Bueno, con este paciente eran 40, 45, ¿ya? Pero cuando hay pacientes que están con, no sé, 60, 65 por minuto y no logramos acoplarlo, la verdad que hay poco riesgo, o más bien, poca probabilidad de que tengamos una respuesta positiva. Son pacientes que con muchos eventos de asincronía y que eventualmente van a terminar en fracaso de la ventilación invasiva. ¿Ya? Así que la sincronía es algo bien importante. Eh, no podemos dejar de mencionar este ajuste, ¿cierto?, de la del soporte por métodos neurales, ¿ya? Que sería el NAVA, donde se instala una sonda como nasogástrica
que tiene una cantidad importante de sensores que van básicamente a traducir eh, el impulso eléctrico del diafragma, y de esta forma entonces lo que estamos captando es cuando el diafragma va a comenzar la contracción o la contractibilidad, y entonces hay un ajuste neural del inicio de la ventilación, ¿ok? Del ciclo. Entonces, sin duda que un control de este estilo, obviamente que hace que la sincronía sea básicamente eh, perfecta o ideal, ¿ya? Aquí tenemos lo que serían los, la medición eléctrica, digamos, del diafragma. Aquí tenemos la presión del ventilador, el flujo, ¿cierto? Y el volumen. Y además, el NAVA es posible programar de forma que si el paciente hace un esfuerzo grande, el ventilador lo apoya con una presión mayor. Y si el esfuerzo va reduciéndose, entonces se ajusta también la presión de soporte, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas o la factibilidad? Es que es una sonda carísima, eh, que puede ser utilizada solo en un paciente, ¿ya? Eh, que solamente los Servoi o los ventiladores de Maque traen el módulo para NAVA, por lo tanto vamos a requerir necesariamente de un ventilador pesado para hacerlo, ¿ya? Así que, si bien es cierto, obviamente tiene resultados muy positivos en reducir las asincronías, hace que, aunque el paciente esté con, no sé, 60, 70 por minuto, el ventilador lo va a seguir de manera correcta, e incluso en esas situaciones más adversas. Pero la realidad es que este tipo de tecnología, utilizarlo para todos o cada paciente o incluso para una muestra más pequeña, sigue siendo probablemente algo inalcanzable todavía, ¿ya? Seguramente van a haber unidades que puedan contar con esta tecnología, pero tampoco me imagino que sea algo extendido, ¿ya? Así que por ahora es bonito, pero poco factible por una relación costo eh, del costo, digamos que es muy alta. ¿Ok? Luego tenemos, les voy a mostrar algunos algoritmos o formas o protocolos, ¿cierto? Que buscan guiar el cómo vamos a utilizar la ventilación no invasiva. Aquí tenemos el protocolo del grupo español, que generalmente participa el doctor Alberto Medina, Martí Pons, Mayordomo Colunga, que son sujetos que publican harto en relación a la ventilación no invasiva, ¿ya? O a la ventilación en general. Y ellos proponen este algoritmo que está guiado básicamente por el SAFI, ¿ya? Por el índice de saturación FiO2. Entonces, este algoritmo parte con, obviamente, valorar el trabajo respiratorio, que el paciente esté con dificultad respiratoria, ¿cierto? Y que tenga un SAFI de al menos de menor a 270. ¿Qué descartamos ahí? Que tenga baja probabilidad de que tenga una PAFI sobre 300, y por lo tanto efectivamente hay una hipoxemia secundaria a la injuria pulmonar, ¿ya? Una hipoxemia al menos moderada, ¿ya? Con un bajo riesgo de que tenga una PAFI sobre 300. Luego se conecta el paciente a ventilación no invasiva, y quienes posterior a la conexión tengan un SAFI sobre 235 son pacientes que tienen muy bajo riesgo de ser distrés, o si es que es distrés, es muy probable que sea leve y se categoriza de esta forma. Entonces continuamos con la ventilación no invasiva, ¿cierto? En sus evaluaciones periódicas, y lo que buscamos es que haya un descenso del trabajo respiratorio. Si esto no ocurre, ¿ok? Entonces debemos aumentar esta vigilancia y podemos decidir, ¿cierto? Si es que el paciente continúa o no con ventilación no invasiva. Por otro lado, si llegamos a un SAFI post conexión inicial menor a 235, ¿ya? Menor a 235, es decir, eh, esto se correlacionaría con una PAFI muy cercana a los 200, ¿ya? Y tenemos una radiografía de tórax que muestra infiltrado exclusivamente unilateral, entonces hay bajo riesgo de distrés, o se consideraría este distrés como leve. Pero si el infiltrado es bilateral, entonces es muy probable que esto se deba a un distrés y que lo podamos catalogar como moderado o grave.
Si tenemos una SAFI menos de 150, entonces hay mucho riesgo de que tenga una PAFI menor de 100, y por lo tanto llegamos a una situación en la que debemos considerar la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Pero si tenemos una SAFI sobre 150 y entre 150 y 235, podríamos continuar la ventilación no invasiva asegurando un EPAP, que sería algo muy parecido a lo que yo les estaba sugiriendo, un EPAP sobre los 8 centímetros de agua, ¿cierto? Y reevaluaciones periódicas, ¿cierto? Y si logramos que el SAFI mejore sobre los 235, entonces vamos a un bajo riesgo de fracaso y continuamos con la ventilación. Pero si el SAFI sigue después de estos ajustes o progresa a menos de 200, entonces nuevamente tenemos que discutir la necesidad de ventilación invasiva. Esto es lo que ellos proponen. ¿Ok? Aquí tenemos un grupo, otro algoritmo de un grupo italiano. Y básicamente ellos hacen algo guiado a través del tipo de falla, ir a tipo 1 o tipo 2, y ahí hacen sugerencias respecto a iniciar CPAP o binivelado, ya con algunas programaciones de inicio y programaciones máximas, ¿ok? Y cómo van haciendo el seguimiento, ya en relación a mediciones a los 30, 60, 90, 120 minutos, van valorando frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, FIO2, sincronía, etcétera, ¿ya? Y con eso ellos van decidiendo entre el éxito y el fracaso. Aquí tenemos la publicación hace no mucho tiempo, 2017, un grupo chileno, eh, que lo que buscaba el trabajo que publicaron ellos en realidad era ver el impacto de protocolizar el uso de la ventilación no invasiva, ¿ya? La verdad es que los resultados que ellos encontraron es que en realidad no hay diferencia en términos de tener el protocolo o no tenerlo, ¿ya? Pero yo les traigo a colación el estudio porque podemos ver eh, una forma diferente tal vez de manejo, ¿ya? Aquí tenemos una evaluación en este momento preconexión, ¿ya? Muy basado en el score de Woods, ¿ya? Puntaje sobre los 4 puntos, es decir, el paciente está categorizado como moderado o severo, ¿ya? Se hace una conexión como inicial estándar, PAP de 6 y PAP de 12, ¿ya? En una modalidad ST. Luego tenemos una segunda evaluación a la primera hora de conexión no invasiva. Se monitoriza el score y los parámetros clínicos. El SAFI también aparece ahí. ¿Ok? Y luego aparece un tercer control a la tercera hora de conexión no invasiva. Y aquí se basan en el score de Woods. Si este score está bajo los 4 puntos, entonces em, podemos ir reduciendo el soporte en estas primeras 24 horas. Si no, va a requerir seguramente un aumento del soporte. ¿Ok? Aumento del soporte si no ha bajado el score de Woods. ¿Ya? Y así continúa este protocolo, ¿ya? Que tal vez dentro de lo que, al compararlo un poco con mi experiencia, creo que hay probablemente algunas horas que estaríamos como perdiendo. Aquí en la primera evaluación donde hay realmente decisión, estaríamos hablando de 3 horas, ¿ya? Ahí podríamos tener algunas diferencias, ¿ya? Pero ahí tenemos una forma diferente. Esto es lo que publicamos en el 2017 con Claudio en la revista Neumología, lo que sería un resumen del manejo de la ventilación no invasiva en pediatría, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Bueno, están ahí agrupados algunos criterios clínicos para decidir la conexión, están reportados o visuales, ¿cierto? Las contraindicaciones, y una vez que hemos decidido el inicio, tenemos sugerencias de inicio, que son muchas de las que ya hemos comentado en la clase del día de hoy, y luego tenemos una respuesta que está basada en la clínica. Una respuesta favorable la vamos a categorizar así cuando tenemos un descenso del trabajo respiratorio, un descenso de las escalas clínicas de severidad y una SAFI sobre 235, es decir, con hipoxemia
más bien leve, ¿ya? O sea, bajo riesgo de que tenga una PAFI inferior a 200, ¿ok? Una radiografía que no muestre gran compromiso del parénquima, así que bajo riesgo de que este paciente esté cursando con distrés, ¿ok? Entonces, en esta respuesta favorable, continuamos con la monitorización. Tal vez haya que hacer ajuste o no en las siguientes horas, pero continuamos con la BNI y con la monitorización. Consideraremos una respuesta parcial cuando hay reducción del trabajo respiratorio, pero esta es parcial. O sea, pasamos de una respiratoria de 60 a 55 o 50, ¿ya? Y todavía hay signos de uso de musculatura accesoria, ¿ya? Así que efectivamente los números muestran un menor trabajo respiratorio, pero sigue siendo un trabajo respiratorio que no nos deja tranquilos, ¿ya? Sin cambio significativo en la frecuencia respiratoria cardíaca, ¿ya? Y además tenemos, ¿cierto?, un índice de saturación FiO2 con mayor riesgo de que el paciente esté haciendo o comportándose como un distrés, y donde podemos tener además un compromiso unilateral o bilateral del parénquima pulmonar. ¿Ya? Aquí hay más riesgo de que el paciente esté con distrés, ¿ok? Y frente a esta respuesta parcial, entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizar ajustes ventilatorios y o farmacológicos para tratar de, o habiendo evaluado, ¿cierto? Tal vez el paciente sigue estando obstruido y podemos hacer algo más desde ese punto de vista, o el paciente ha estado inquieto y podemos mejorar la sedación, ¿ya? Algunos de estos ajustes que busquen optimizar la adaptación o la respuesta. Pero nos vamos a poner un plazo. Tenemos una respuesta parcial, entonces vamos a tratar de hacer cosas y en un plazo de 2 horas tomar una decisión, ¿ok? Y hemos definido mala respuesta cuando efectivamente el trabajo respiratorio no responde, ¿ya? Tenemos o podemos tener un índice de saturación FiO2 bajo los 190, ¿ya? Que es un valor de SAFI que está reportado en la literatura como predictor de fracaso, además de, obviamente, de tener más riesgo de que su PAFI esté también bajo esos 200, y tener un compromiso parenquimatoso, o sea, alto riesgo de que sea distrés, y entonces en cualquier momento en que se presente esta mala respuesta, este escenario de mala respuesta, debemos discutir la necesidad de ventilación invasiva. Aquí además también tenemos recordatorios en cuanto al seguimiento, ¿ya? Así que eso está publicado, es de descarga gratuita, y pueden revisarlo ahí con más detalle, ¿ok? Bien, vamos a hablar sobre el fracaso de la no invasiva, que es uno de los puntos que quienes no están tan familiarizados o a quienes no les parece que es una buena terapia, porque puede empeorar el pronóstico, etcétera, el fracaso de la no invasiva es como el tema clave, ¿ya? Entonces, eh, atención con esta parte. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos ido revisando? Para cambiar un poco de tema, algo tal vez un poco menos de la práctica, ¿ok? Aquí es una discusión un poco más teórica. ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Ya. ¿Por qué necesitaríamos predecir quiénes pudiesen fracasar a ventilación no invasiva? Bueno, básicamente porque existen algunos artículos, ya están los trabajos de Andrés Esteban, el que aparece ahí de Carrillo en los años 2012, 2010, ya, que mostraban el fracaso de la ventilación no invasiva como un factor predictor de mayor mortalidad, peor pronóstico, mayor estancia en UCI, etcétera, en adultos, ¿ok? Y por tanto, entonces se puso énfasis u ojo en estos pacientes que pudiesen fracasar la ventilación no invasiva, porque en este grupo estaríamos empeorando el pronóstico, ¿ok? ¿A qué atribuyen todos estos artículos en su discusión? ¿A qué atribuyen estos malos resultados? Entonces, siempre va a estar el fantasma de la gravedad del paciente. Este paciente estaba más grave y
y por eso presenta esos resultados. La mayoría de los artículos o de los trabajos buscan controlar esa variable y poner grupos de gravedad similar o utilizar escalas, ¿ok? Y de cierta forma tratar de controlar. No todos los estudios lo hacen, algunos lo hacen, y quienes lo controlan aún así muestran un peor resultado. Entonces ellos dicen, este peor resultado se debe a que en ese paciente se retrasó la intubación. O sea, la indicación de intubación estaba, y producto de que el paciente estaba en no invasiva y el equipo estaba tratando de que no se intubara, se prolongó ese tiempo de forma inadecuada y eso se tradujo en un peor resultado final. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Dicho sea de paso, hasta ahora en pediatría no existe un tiempo definido, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tras el cual, si yo lo supero, este umbral, yo esté empeorando el pronóstico de ese paciente. No existe, ese tiempo no está definido, ¿ya? Hay algunos trabajos que tienen resultados relacionados a esto, pero no tenemos una definición estándar, ¿ok? No sabemos cuál es este umbral, o si es igual para todos o no, ¿ok? Entonces, con estos trabajos, muchos clínicos empezaron a indagar cómo podemos predecir el fracaso. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de fracasar? Y en este grupo, no retrasar la intubación. ¿Ok? Entonces, ahí aparecieron un gran número de estudios observacionales que buscaban identificar factores de riesgo de fracaso de la ventilación no invasiva. Entonces aparecieron muchos factores: sepsis inicial, mayores puntajes en las escalas de predictoras de mortalidad o de mayor severidad, ¿ya? FIO2 más elevada sobre el 60%, índice de saturación FIO2 menor a 190 a la hora, falta de respuesta en los signos clínicos, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etc. Una mayor CO2 inicial, entre otros. ¿Ya? Hay un número importante de factores predictores, y tengo una tabla un poco más adelante donde se resumen. ¿Ya? ¿Y qué sabemos en el escenario pediátrico respecto a estos pacientes que fracasan la no invasiva? Bueno, en el 2012, GANU publica estos resultados en donde quienes fracasan la ventilación no invasiva se asoció a un aumento del 20% de la estadía, ¿ya? En UCI. Además, en el uso de ventilación invasiva. O sea, quienes fallaban la no invasiva tenían un tiempo mayor en invasiva y una mayor estadía, al comparar con quienes iban directo a tubo, ¿ya? O sea, que no pasaban por no invasiva. Así que aquí tendríamos un símil de lo que observaron los adultos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que este estudio es de pacientes exclusivamente con bronquiolitis. Así que no podríamos extrapolarlo a neumonía, ni a crisis asmática, ni a distrés. ¿Ok? En este otro trabajo, eh, buscaron factores de riesgo de una duración de la ventilación invasiva mayor a las 96 horas. Entonces ellos dijeron, vamos a definir un tiempo en el que de ventilación invasiva, el que vamos a considerar que sería como un tiempo prolongado, ¿ya? Y ellos establecieron 96 horas como el umbral, ¿ya? Discutible, ¿sí? Eso habla de alrededor de 4 días, ¿ya? De ventilación invasiva. Discutible o no, eso lo podríamos revisar, ¿ya? Pero ellos establecieron ese valor. Algunas consideraciones que hay que tener: son pocos casos, los pacientes presentaban comorbilidades importantes, una gran mayoría de sus casos eran cardiópatas, ¿ya? Y lo que yo les mencionaba, ¿ya? Discutible estas 96 horas como una ventilación prolongada. Pero ¿qué observaron ellos? Es que esta variable fracaso de la ventilación no invasiva se asoció a una mayor duración de la ventilación invasiva. Así que también estarían como representando este mal resultado cuando el paciente fracasa la ventilación no invasiva.
Y aquí tenemos los principales factores predictores de fracaso que hay en la literatura, que son perfectamente muchos de ellos extrapolables a la población general, ¿ya? O sea, si tenemos un mayor PRIMS, una FIO2 muy elevada al ingreso, ¿ya? Si el paciente presenta distrés, si la frecuencia respiratoria no reduce de forma adecuada en la primera hora o en las 6 horas, ¿ya? Un deterioro en la radiografía de tórax, entre otras. Todos esos factores en estos estudios se identificaron de forma independiente que predicen el fracaso, ¿ok? Así que son perfectamente utilizables. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tratamos de identificar nuestros propios factores de riesgo de fracaso en nuestra realidad local, ¿ya? Y ¿qué es lo que establecimos aquí? Que cuando los pacientes requerían de antibióticos por una sospecha o por una coinfección bacteriana, entonces cursaban con mayor riesgo de fracaso que los que no, que cuando la frecuencia respiratoria no mejoraba a las 2 horas, eso era un factor de riesgo de fracaso. Si la escala de Wood no mejoraba a las 2 horas también, y si el índice de saturación FIO2 no mejoraba a las 2 horas, también. ¿Ya? Así que esas 4 variables se identificaron como factores predictores de fracaso de la ventilación no invasiva en nuestro centro. Pero además, nosotros utilizamos estas 4 variables y las agrupamos como si fueran un modelo, ¿ya? Estas 4 variables. Si utilizáramos estas 4 variables y las aplicáramos, este modelo mostró un área bajo la curva de ROC que indicaría que predice bastante bien los pacientes que van a fracasar, ¿ya? Así que si nosotros no, utilizamos estas 4 variables y, se las aplicamos a los pacientes, vamos a tener una buena predicción de quiénes van a fracasar y quiénes no, ¿ya? ¿Qué hicimos además nosotros con este tema de los pacientes que fracasan o no fracasan y cómo es su evolución? Y esto sí lo tenemos publicado, el artículo anterior, que es sobre los factores predictores, eso está ahí todavía en vías de, ¿ya? Pero sí logramos publicar esto en la revista de Medicina Intensiva española. ¿Qué ocurre con estos pacientes que fracasan la ventilación no invasiva? Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer nosotros? Dijimos, si es que todos atribuyen la duración de la ventilación no invasiva inadecuada, es decir, un retraso en la intubación, como al motivo que provoca los malos resultados, entonces vamos a analizar qué pasa con estos tiempos de ventilación no invasiva antes de intubarse en estos pacientes. Entonces, dividimos la muestra en pacientes que se intubaron de forma precoz, intermedio y tardío. Entonces, si nosotros, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la hipótesis? Es que un paciente que se intubó más tarde o estuvo más tiempo antes de intubarse, debiera presentar peores resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos? Que eso no fue posible comprobarlo. Tanto quienes se intubaban de forma precoz, como intermedio y como tardío, presentaban o no presentaban diferencia significativa ni en la duración de la ventilación invasiva, ni en la estadía en UCI, ni en la estadía hospitalaria. ¿Ya? No pudimos analizar mortalidad porque ya les hablé que la mortalidad es prácticamente no se puede analizar porque es muy baja. ¿Ya? Entonces, esta diferencia que nosotros esperábamos, no las tuvimos. ¿Ya? Así que, ¿qué pudiésemos tratar de inferir respecto a esto? Es que tal vez el momento del fracaso no es algo exclusivo de la primera hora, de la segunda hora o de la tercera hora, ¿ya? El, el deterioro puede presentarse en cualquier momento de la duración de la ventilación no invasiva. Y por lo tanto, el seguimiento debe ser estrecho y constante, ¿ya? No basta con evaluar a la primera hora. Ah, ok, listo. Anduvo bien, nos quedamos, ¿ya? Es algo que debe ser en el tiempo, prolongado en el tiempo porque la intubación no es algo que sea exclusivo de las primeras horas, ¿ya? Y lo segundo es que ninguno de estos sujetos pareciera
o por lo menos al dividirlo de esta forma, pareciera que hubiese presentado un retraso en la intubación. Así que, dado que la intubación no es algo exclusivo de un momento, si nosotros lo vamos siguiendo y lo valoramos, cuando este momento se presente, si lo logramos identificar y el sujeto se intuba de forma adecuada, entonces no va a sufrir un retraso y no tendríamos estos peores resultados. ¿Ya? Lo que sí pudimos identificar es que quienes cursaban con distrés, ese sí era un factor de riesgo de una mayor duración de la ventilación invasiva. ¿Ya? Así que sigue siendo un grupo de riesgo que hay que vigilar más estrechamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros no hicimos? Fue comparar a quienes se intubaban directo versus quienes fracasaban la ventilación no invasiva y decir, ok, ¿cuáles son sus resultados? ¿Qué pasa si yo no paso por no invasiva? Pero eso sí, ya lo hicieron Jenny Morris con una muestra gigantesca de pacientes, ¿ya? Em, ellos lo que encontraron fue que cuando nosotros utilizamos ventilación no invasiva de primera línea, existe una reducción en la mortalidad, reducción de la ventilación, de la duración de la ventilación invasiva, reducción de la estadía en UCI y aumento de los días libres de ventilación mecánica. Así que muy por el contrario, pareciera que la ventilación no invasiva, como estrategia de primera línea, parece presentar muy buenos resultados, aun cuando haya un grupo que fracasa. ¿Ok? Y la verdad es que de este estudio que buscaba eh, reportar la epidemiología de los pacientes con este nuevo consenso del 2015 de distrés pediátrico, mostró en el grupo de no invasiva, que es algo que yo les mostré en unas diapositivas anteriores, ¿ya? El grupo que fracasa no pareciera tener peores resultados que quien va a tubo directo. O sea, lo que ocurre en una población general pareciera que es lo mismo que ocurre en los sujetos con distrés, ¿ya? Pero, les vuelvo a recordar, la severidad de la hipoxemia se asoció fuertemente a fracasos y a mayor mortalidad, y que el grupo de fracaso no invasiva presentaba un porcentaje de mortalidad importante, del 25%. Así que sí, sigue siendo importante, si el paciente presenta distrés, es un grupo de mayor riesgo. ¿Ok? Algunos aspectos complementarios al uso de la ventilación no invasiva. Bueno, la sedación, algo ya dijimos sobre eso. Respecto a las atenciones de kinesioterapia respiratoria, comentarios simples como que en nuestra experiencia al menos sugerimos la desconexión de los pacientes para realizar esta terapia, ¿ya? Y en ese momento además podemos evaluar la tolerancia de los pacientes a la desconexión, ¿ya? Cuidado de la piel, también ya hemos discutido algunas de esas cosas, que son estos parches protectores de los puntos de apoyo, darle momentos de descanso que puedan ser breves, menores a 10, 15 minutos, ¿ya? Programados, cada 4 o cada 6 horas, ¿ya? Tener estos periodos de descanso que los podemos coordinar, ¿cierto? Con atenciones de enfermería o de kinesioterapia, ¿cierto? Y de esta forma darle estos periodos de descanso que son solamente para los puntos de la piel y para puntos de apoyo para evitar las úlceras por presión. También hablamos sobre el uso de la sonda nasogástrica, ya que en general uno en la literatura o en los libros lo encuentra como algo sugerido, ¿ya? Pero que presenta sus desventajas, como son los niveles de fuga, y por otro lado que además no el motivo por el cual se conecta de forma rutinaria esta sonda eh, no se ha logrado, o sea, no hay un diagnóstico que uno diga, sí, es una complicación muy frecuente la distensión gástrica, ¿ya? Recordar que la distensión o que las presiones deben ser sobre los 25 centímetros de agua para que las válvulas gástricas se abran por presión. Así que, por eso digo, si mantenemos presiones conservadoras, si queremos ponerlo así, que además son lo que está reportado en la literatura y lo que hemos reportado nosotros también, presiones muy frecuentes de utilizar, en general la distensión gástrica no debería ser un problema.
Así que podríamos perfectamente partir estas primeras 2 horas o 3 horas sin sonda nasogástrica. ¿Ok? Ahora, el problema pudiese ser la administración de medicamentos, ¿ya? Y ahí tendríamos un punto que no pudiésemos tal vez resolver, ¿ya? Pero en pacientes colaboradores, por ejemplo, más grandes, nosotros sí partimos sin sonda y a veces, muchas veces ellos se toman sus medicamentos o lo podemos instalar de forma más tardía, ¿ya? Aquí están las complicaciones que conversábamos antes, ¿cierto? Tenemos la distensión gástrica, se ha reportado también la aspiración alimentaria o se describe, ¿ya? Por eso nosotros utilizamos en las primeras horas en general ayuno, porque además está la posibilidad de que el paciente no responda bien y se intube y por lo tanto necesitamos tener el estómago vacío, ¿ya? Conjuntivitis irritativa también es algo que se describe y que probablemente haya más riesgo de presentarlo cuando utilizamos máscaras nasales u oronasales, porque puede ser que hayan puntos de fuga que apunten directo a los ojos, ¿ya? Y eso entonces provoque la conjuntivitis o la irritación ocular, ¿ya? Y cuando utilizamos máscaras faciales, obviamente este es un problema que no se presenta. Las úlceras por presión o las dermatitis irritativa es algo que sí ocurre, ¿ya? Pero en general son UPP grado 1, ya que en general no requieren manejo, solamente basta con el descanso. Y las UPP que ya van del grado 2 en adelante son, la verdad, en general infrecuentes y mucho más em, presentes cuando utilizamos máscaras nasales u oronasales, sobre todo en el punto de apoyo del tabique nasal. ¿Ya? Aquí hay un poco eso. Este es un reporte de complicaciones o de UPP en ventilación no invasiva, en pediatría. ¿Ya? Y aquí vemos cómo las lesiones más frecuentes reportadas, claro que aquí hay un grupo bien particular, pero las más frecuentes reportadas son las del puente nasal, ¿ya? Y aquí tenemos la descripción, ¿ya? Aquí tenemos enrojecimiento, eritema, que va a ceder con la descompresión. Eso sería una lesión que en general no se reporta, porque es una lesión muy simple, pero sí se reportan las UPP de grado 2 en adelante, ¿ya? Donde vamos a tener una solución de continuidad, ya una verdadera herida. ¿Ok? Aquí tenemos algo de interfase que en realidad es muy probable que ya hayan discutido parte de eso con Rodrigo. ¿Ya? En relación a la aerosol terapia y algunas consideraciones pediátricas, la verdad es que mucho de lo que sabemos es por estudios in vitro, ¿ya? Y en ese sentido, esta imagen representa gran parte eh, de lo que sabemos de la aerosol terapia en ventilación no invasiva, ¿ya? Entonces, tal como aparece aquí, bueno, tenemos estas dos opciones, ¿ya? Ventilador en este lado de acá, específico para no invasiva, eso quiere decir con un circuito monorama, con un puerto exhalatorio, ya sea en el circuito o en la máscara. Y por otro lado tenemos ventilación no invasiva, cuando los ventiladores convencionales tienen el software para no invasiva, que va a hacerse a través de un circuito de doble rama y donde no existe puerto exhalatorio, ¿ya? En el primer escenario, la clave o uno de los aspectos tal vez que tiene mayor impacto en la entrega tiene que ver con dónde vamos a colocar el equipo dependiendo de dónde esté el puerto exhalatorio, ¿ya? Entonces, si tenemos el puerto exhalatorio en el circuito, lo ideal sería esto, colocar entonces el equipo entre el puerto exhalatorio y el paciente. De esa forma evitamos la pérdida de medicamento por el puerto exhalatorio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos el puerto exhalatorio en la máscara? La verdad es que ahí no hay mucho que hacer y estaríamos obligados un poco, ¿cierto?, a colocar el equipo o el aerosol, ¿cierto?, en la proximidad de la máscara, pero sí o sí va a haber pérdida de medicamento en este puerto. Y ahí han demostrado buenos resultados los nebulizadores en malla que se colocan directo en la máscara, como en el caso de los Nivo, ¿ya? Pero para todo el resto, la verdad es que no hay mucho que hacer porque por ese lugar sí vamos a tener pérdida de medicamento, ¿ya?
En el caso de los ventiladores convencionales o pesados, ¿cierto? Como no tenemos puerto exhalatorio, básicamente nos remitimos a colocarlos en las proximidades de la I, ¿ya? Tanto para inhaladores como para nebulizadores, ¿ya? Vamos a revisar algunos estudios como bien clásicos que muestran las diversas posiciones y los diversos dispositivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este trabajo de Ariel Berlinski del año 2019, que utiliza un modelo pediátrico, recuerden que son trabajos in vitro, en laboratorio, modelos nomás, no con pacientes. Tenemos una ventilación no invasiva, ¿cierto? Con un circuito de monorama, ¿ya? Que sería lo que hemos estado mostrando a lo largo de la charla. ¿Qué valoraron ellos? 3 posiciones diferentes, muy cerca del ventilador, antes o entre el puerto exhalatorio que va a estar en el circuito y la máscara, y en la máscara, que sería la posición C, justamente en la máscara. ¿Y qué dispositivos probaron aquí? Bueno, máscara oronasal, un nivo, que sería el que va en la máscara en la posición C, un nebulizador en malla y 2 nebulizadores tipo JET. ¿Ok? ¿Qué observaron ellos? Bueno, en relación a la posición del equipo, ya lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Tenemos nebulizador en malla, nebulizador en malla, nebulizador en malla. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos el nebulizador en malla en la posición B, que sería entre el puerto exhalatorio y el paciente? Es donde tendríamos la mejor entrega, ¿ya? Versus colocar el dispositivo cerca del ventilador, ¿ya? Y ahí tenemos el problema obvio, volvamos atrás, en que si colocamos el dispositivo aquí, ¿ya? Parte del aerosol obviamente va a escapar por el puerto exhalatorio, ¿ya? Así que eso explicaría este mal resultado. Ahora, quien anda bien cuando tenemos sobre todo los puertos en máscara, sería el NIVO, ¿ya? Que va directamente a la máscara. Ahora, los nebulizadores JET en general nuevamente presentan, ¿cierto?, una deposición considerablemente más baja, no importa en realidad dónde estén, ¿ya? Em, pero al compararlo entre ellos, entonces la posición del nebulizador JET debiese ser nuevamente entre el puerto exhalatorio y la máscara. ¿Ok? Bueno, ellos observaron además o valoraron además 2 niveles de presión soporte, ¿ya? Em, y observaron que a un mayor nivel de presión de soporte, una mejor entrega, ¿ya? Y eso se traduce obviamente porque vamos a tener un mejor volumen corriente, ¿ya? El mismo grupo, un trabajo diferente, pero que buscaba exactamente lo mismo, solo que en un modelo con un ventilador de pesado, ¿cierto? Y con doble rama. Vamos a medir nuevamente posiciones diferentes cerca del ventilador, previo a la I, y justo entre la I y la máscara o en la máscara, ¿ya? Nuevamente un modelo pediátrico. ¿Qué observaron ellos en relación a la posición del dispositivo? ¿Ya? Que los nebulizadores en malla en la máscara o antes de la I tienen la mayor o la más alta eficiencia, ¿ya? Que sería lo que en el gráfico estaría objetivado aquí, ¿cierto? O aquí. Entonces, ¿dónde no colocarlo? Cerca del ventilador, ¿ya? Cerca del ventilador. Eh, Nuevamente se observa esto que ya sabemos, ¿cierto? Que los nebulizadores en malla o JET andan mucho peor que los en malla, eso es, no importa la posición en la que estén, ¿ya? Em, y nuevamente aquí valoraron estas 2 niveles de presión soporte y observaron exactamente lo mismo, ya que a mayor volumen corriente, dado por una mayor presión soporte, va a haber una mejor entrega, ¿ok? Em, Aquí tenemos otro estudio ya donde buscan la entrega o observan la entrega de broncodilatadores en un nuevamente simulado, en un modelo pediátrico de ventilación no invasiva. ¿Qué observaron aquí?
que la entrega del broncodilatador en un nebulizador MESH se ve afectada significativamente por la posición y está relacionada con la fuga. Observaron exactamente lo mismo, ¿ya? Que la entrega del aerosol fue la más alta con la nebulización integrada en la máscara, nuevamente, ¿ya? Entonces, aquí vemos las gráficas y las disposiciones, ¿ya? Tenemos para los nebulizadores en malla, posición 1 del Aeronet, y la otra alternativa es la posición 3 para el NIVO, ¿ok? Y lo que vemos aquí es que el equipo que va directo en la máscara, es el NIVO, es el que mostró la mejor entrega, ¿ya? E incluso aquí la diferencia entre posición 1 y posición 2 no hay grandes diferencias, ¿ya? Aunque sí hay una tendencia marcada por la posición 2, es decir, cerca de los pacientes. Hay reportes de que incluso utilizando Helmet, eh, utilizar aerosoles sigue siendo igualmente seguro, ¿ya? Aunque en Chile por lo menos la utilización de Helmet eh, es casi inexistente, al menos para pediatría, ¿ya? Em, entonces, ¿qué sabemos del uso de aerosol terapia en no invasiva? Es que es factible y que es sugerido no retirar la ventilación no invasiva para hacer la aerosol terapia. De hecho, en asma tenemos estudios que demuestran que utilizar aerosol terapia sola o con ventilación no invasiva iría mejor mezclado con ventilación no invasiva, ¿ya? De hecho, o sea, en las discusiones de esos resultados de esos trabajos hablan de un efecto como broncodilatador del ventilador, ¿ya? Y eso sumado como al efecto positivo del broncodilatador del fármaco, ¿ok? Entonces, no retirar el equipo para hacer el aerosol, ¿ya? Es perfectamente factible y para eso tenemos que echar mano a las estrategias que podamos para optimizar esa entrega, ¿ya? Eh, ¿Y qué estrategias entonces serían estas? Bueno, eh, sabemos que flujos muy acelerados van a reducir la entrega, pero también sabemos que valores de volúmenes corrientes más altos o presiones de soporte más altas van a mejorar la entrega, así que si quisiéramos tal vez optimizar la aerosol terapia en un sujeto particular, pudiésemos tratar de subir un poco la presión de soporte, ¿ya? La relación entre la humidificación y la aerosol terapia tiene varios años y varios trabajos que demuestran que hay una relación inversa, es decir, a mayor humidificación, peor entrega, ¿ya? Lo cierto es que mucha de esa información es de trabajos in vitro y los pocos trabajos in vivo, y específicamente uno que fue publicado hace no muchos años atrás, demostró que los pacientes que se conectan a ventilación no invasiva, no hay grandes diferencias entre colocar o no colocar humidificación en relación a el fármaco en orina, ya medido en orina. Es decir, cuando extrapolamos estos resultados in vitro a los pacientes, a la realidad, pareciera ser que esta relación tan negativa que vemos con la humidificación no se traduce de forma tan importante en los sujetos, ¿ya? Pero lo que sí, o sea, teóricamente se sabe que esta relación no es buena. A mayor humidificación, peor entrega, ¿ya? Pero los resultados de trabajo más recientes indicarían que cuando esto lo llevamos a la realidad, pareciera ser que eh, es menos significativo de lo que creemos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el caso de los inhaladores de dosis medida, aumentar la dosis, ¿ya? Sabemos que tenemos la tubuladura, que tenemos la máscara, así que va a haber una peor entrega, entonces podemos aumentar la dosis, ¿ya? Y utilizar obviamente toda la buena técnica de la inhalación, coordinar con la inspiración, etcétera, ¿ya? Em, Sabemos que el dispositivo nebulizador en MESH o en malla anda mucho mejor que los JET, ¿ya? Y tal vez pudiéramos inferir que nebulizar con JET en no invasiva en general no es una muy buena idea. Vamos a tener muy mala entrega, ¿ya? Em, y
si tenemos la opción de colocar el puerto exhalatorio en el circuito y no tenemos el NIVO, que sería la alternativa, ¿cierto? Y necesitamos optimizar de alguna forma la aerosol terapia en este sujeto, entonces pudiésemos echar mano a eso, a sacar el puerto exhalatorio de la máscara y ponerlo en el circuito para colocar el equipo entre el puerto exhalatorio y el paciente. ¿Ya? Algunas complicaciones que se han reportado, ya que tienen que ver con esta anisocoria dada por el fármaco, ya porque está escapando fármaco por esta fuga inadvertida directo a los ojos. ¿Ya? Así que ahí las máscaras oronasales y nasales podrían tener esa complicación. En relación a la oxigenoterapia, ¿ya? En los equipos en los que no podemos programar la FIO2 porque no tienen conexión a la red de oxígeno, entonces necesariamente vamos a tener que aportar este oxígeno desde un flujómetro, ¿ya? Entonces, cuando lo hacemos de esta forma, vamos a requerir de estimar la FIO2 que estamos entregando al paciente. Entonces, tenemos estas tres alternativas. Primero, esta formulita que del grupo de Javier, que incluye el valor de EPAP y el valor de flujo de oxígeno y nos va a estimar qué FIO2 es la que estaríamos entregando. También está esta fórmula más sencilla, mucho más rápida, pero obviamente eh, con mayor rango de error, ¿ya? En donde el flujo de oxígeno lo vamos a multiplicar por 3 y sumar 21 y nos daría una idea de cuánto es la FIO2 que estamos entregando. Obviamente la fórmula inicial, la de arriba, al considerar el valor de EPAP, hace que sea mucho más fiel o incluya más variables que efectivamente afectan los niveles de FIO2 que se están aportando, ¿ya? Así que el primero sería bastante más adecuado. Ahora, ¿qué otras alternativas podemos tener? Es contar con un oxímetro ambiental, ya que se coloca en línea y de esa forma podemos medir exactamente cuánto es la FIO2 que estamos entregando al paciente, ¿ya? Eh, Ojo con la humidificación, ¿ya? Muchas veces, bueno, en nuestro centro nosotros utilizamos este tipo de humidificadores que son servocontrolados, ¿ya? Y tienen modalidad invasiva y no invasiva, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos cuidado o el equipo se apaga por un corte de energía y luego vuelve, se enciende siempre en un modo de intubado, ¿ya? Así que tenemos que tener esa consideración para evitar estas situaciones de exceso de humedad, ¿ya? Em, bien, algunas palabras finales que son en relación al escenario COVID, ¿ya? En pediatría en general no tuvimos muchos casos, ¿ya? Y los que tuvimos era básicamente como adultos, eran adolescentes que pesaban 70, 80, 90 kilos, ¿ya? Así que eran como básicamente un adulto. Y en estos pacientes nos guiamos por las recomendaciones, ¿cierto? Que en donde participamos ahí en la guía de la Sochimi. Y también tenemos la versión más pediátrica que está publicada, de hecho, en la revista chilena de pediatría, ya como recomendaciones de implementación y soporte respiratorio pediátrico en contexto COVID, ¿ya? Que la verdad es que son muy similares. Y que aprendimos un poco en realidad nosotros es que algo que no hacíamos antes en realidad es utilizar HMF en línea para tratar de filtrar las virus y bacterias, ¿cierto? Eh, con el susto o el miedo de que este filtro empeorara en gran medida el rendimiento del ventilador para detectar sobre todo los esfuerzos respiratorios del paciente. Y la verdad que en sujetos más grandes no hay prácticamente problema, ¿ya? De hecho, en esta guía nosotros sugerimos un peso idealmente sobre los 30 kilos para esta modalidad, ¿ya? Pero en la realidad, la verdad que yo lo he probado con pacientes más pequeños y tampoco hay problema, ¿ya? Y efectivamente hay una buena humidificación, además, ¿ya? Pero lo cierto es que, que eh,
usamos mucho esto para los pacientes que ingresan como sospecha más bien, ¿ya? Porque obviamente en pediatría la prevalencia del COVID fue bastante más baja, ¿ya? Pero se hicieron estas configuraciones de circuito que pudiesen ir en pro de una mayor seguridad para los profesionales o para los tratantes, básicamente, ¿ya? Que pudiesen ser alternativas. Así que ambas guías están en la página de Sochimi y publicadas en la revista Chilena de Pediatría y son descargables, pueden revisar ahí con más detalle. ¿Ok? Y así vamos finalizando el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Este sería el momento para resolverla. Una consulta. Dime. ¿No había como algún reporte, por ejemplo, en relación al uso de aerosol terapia, pero con interfase de Helmet, como el aerosol está dentro de esta máscara que pudiera producir como la misma anisocoria que el otro tipo, que los otros tipos de Exacto. interfase? ¿Ya? Bueno, justamente es un trabajo pequeñito, ¿ya? Hay autores sí que obviamente que uno siempre destaca. Ahí está Alberto Medina, Juan Mayordomo, así que uno, aunque el trabajo es pequeñito, eh, tiene cierto valor ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que buscaban justamente aquí? Evaluar las consecuencias, lo que tú estás mencionando, de las nebulizaciones al usar Helmet, ¿ya? Entonces aquí utilizaron una corte prospectiva, ¿ya? Eh, y ¿qué es lo que midieron? Aquí tenemos. em, Utilizaron en pacientes con bronquiolitis, pacientes asmáticos, ¿ya? Y se administraron nebulizaciones durante la BNI en 40%, ¿ya? Y no se registraron efectos adversos, ¿ya? Y aquí lo que calcularon es la probabilidad de tener un efecto adverso, y eso fue súper baja, 1.3, utilizado con el Helmet, ¿ya? Em, Básicamente lo que hicieron aquí es que no observaron ningún efecto adverso, ¿ya? ¿Y por qué necesario tener esta evidencia? Justamente por lo que tú comentas, es por el riesgo, ¿cierto? De uno dice, bueno, el aerosol está llegando a toda la cara o a otra zona, entonces pudiésemos tener efectos como esa anisocoria relacionados básicamente al fármaco, ¿ya? Y lo que observaron aquí es que en realidad el riesgo es más bien bajo, ¿ya? Así que es perfectamente factible, ¿ya? Ahora, lo cierto es que, por lo menos lo que yo les comentaba, aquí en Chile el uso de Helmet en pediatría yo diría que prácticamente no existe, ¿ya? En adultos yo creo que ahora con la pandemia puede que haya algunos centros que hayan utilizado, de hecho en a nuestro hospital llegaron algunos Helmet, ¿ya? Pero para pediatría la verdad es que hay poca experiencia, ¿ya? El grupo español utilizan Helmet, eh, y de hecho, hay algunos trabajitos ahí que yo no coloqué nada de eso porque era más temática de la clase de Rodrigo, pero hay algunos ahí que comparan incluso el uso de helmet, máscara facial u oronasales en términos de efectividad, ¿ya? Pero relacionado a la aerosol terapia, lo que sabemos es que es tan seguro como hacerlo con cualquier otra interfaz, ¿ya? Ahora, en el caso de estas complicaciones están muy ligadas a esta fuga que va directo, ¿cierto?, al ojo, ¿ya? Y obviamente por ahí va a estar escapando medicamento. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Bueno, en los próximos días además vamos a estar subiendo un caso clínico a los foros, así que para que ahí lo vayan revisando, tratar de hacer algo
con bastante información, con imágenes, radiografía, etcétera, así que para que lo puedan ahí revisando. Y obviamente también el material complementario. Ya, Fernando, súper, muchas gracias. Una Perfecto. Gracias a consulta. todos que nos Sí, acompañaron. Ah, hay otra pregunta ahí. a ver. ¿Hay alguna, por ejemplo, variabilidad en la disposición o configuración del dispositivo de aerosol terapia, por ejemplo, que ocupase en una helmet, abocándome a lo mismo, por ejemplo, que hace mucho fármaco libre dentro de la interfase asociada a la helmet, que no sea como efectiva en relación al depósito pulmonar en el niño? No sé. Mira, de los trabajos que hay in vitro, estos son probablemente los más clásicos y los que tienen mayor información para el área pediátrica, en general no usan Helmet como un dispositivo para medir, ¿ya? O es interfaz facial muchas veces, ¿ya? U oro nasal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, las dos de Ariel Berlinski, que es uno de los que publica harto en relación a aerosol terapia, son interfaces oronasales. Para Helmet, no hay. Así como una comparación entre depósito entre Helmet u otra interfaz. Eso no lo tenemos. Lo que sí hay, o sea, lo que sí sabemos es lo que yo les he estado mostrando, que es tipo de dispositivo, inhalador o nebulización, posición del dispositivo y esta posición relacionada a la posición del puerto exhalatorio. Y por lo tanto, obviamente van a haber interfaces con puerto exhalatorio incluido o no incluido, ¿ya? Y esas son las variables más estudiadas. Y obviamente los efectos de la presión soporte, el volumen corriente, ya que es parte de lo que hemos estado comentando, ¿ya? Pero en relación precisamente al helmet, no existe o no tenemos. Parece que ahí estamos, Fernando. Sí, Muchas gracias, Fernando. ok. Gracias a los que nos acompañaron y nos seguimos comunicando a través de correos y el aula. Muchas Nos gracias. vemos Buenas en noches. la próxima sesión.